fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe de error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1094. Un reencuentro familiar. Tan pronto como Diego apoyó sus manos sobre el monolito, este comenzó a emitir un resplandor azul intenso, iluminando todo a su alrededor. Los demás quedaron atónitos. Primero, el dragón, una bestia de naturaleza brutal, que normalmente mataría todo lo que se cruzara en su camino, no había atacado a Diego. Y ahora esto. Lo que más los desconcertaba era que cuando Eno había tocado el monolito para transferirle habilidades a Dennis, nada similar había ocurrido. Lorenzo y los demás, que se habían reunido con el grupo en la jungla, podían ver todo claramente, ya que el dragón no les bloqueaba la visión. Lorenzo miró a Eno buscando respuestas, pero el anciano, por primera vez, parecía igual de perdido que todos. Diego mantenía sus manos sobre el monolito, sintiendo cómo una energía desde dentro se conectaba con él. Este sentimiento, al principio era perturbador, pero ahora me calma. ¿Será que todos sienten esto al tocarlo?, se preguntó, recordando que no había estado presente cuando Eno lo tocó. Aunque ya tengo una habilidad, supongo que no pasará nada. Fue entonces cuando escuchó una voz desconocida. Este joven ya posee poder, y no es como el hombre anterior, así que aquí no hay nada que pueda obtener de mí, dijo la voz. Diego se giró, buscando de dónde provenía. Todos lo miraban fijamente, pero nadie había dicho una sola palabra. La voz sonaba como un eco en su mente, similar a cuando Gina usaba telepatía, así que intentó comunicarse mentalmente con el monolito. ¿Quién eres? ¿Puedes escucharme?, respondió la voz, sorprendida. Genial. Esto se siente como hablar con Vincent otra vez, pensó Diego, un poco molesto. La voz parecía poder leer sus pensamientos mientras tocaba el monolito, igual que ocurría con Vincent. Dado que solo podía oírla al hacer contacto, Diego dedujo que debía tratarse del mismo monolito o de algo atrapado dentro de él. ¿Eres el monolito? ¿De verdad crees que un pedazo de piedra puede hablar?,
¿O naciste así de ingenuo?, respondió con tono burlón. La voz, masculina, parecía la de un hombre de mediana edad. Nombre el monolito es solo un medio. No sé cuánto sabes, pero todas las habilidades humanas provienen originalmente de mí. En su momento, supe que mi tiempo había llegado a su fin, así que ofrecí mi último regalo al mundo. Esto. Mi cuerpo mortal debió perecer hace siglos, pero nunca imaginé que conservaría algo de conciencia dentro de este artefacto. Era difícil de creer, pero Diego ya había leído los diarios de Ariel y escuchado la explicación de Eno. Todo apuntaba a que los poderes venían de este lugar, y ahora lo confirmaba una voz viva dentro del monolito. ¿Eres un dios? ¿Cómo hiciste para dejar tantas habilidades al mundo? ¿Incluso la de sombra que yo tengo? Por primera vez, la voz guardó silencio. ¿Habilidad de sombra? Me temo que no era una de las mías, pero conocía a alguien que sí la poseía. Puede que la hayas heredado de él. Y no, no soy un dios. Aunque llegué a superar a muchos durante mi época, la risa que soltó luego hizo que Diego lo sintiera algo arrogante. Aunque la conversación era interesante, Diego dudaba que este ser pudiera ofrecerle algo útil. Tal vez era hora de centrarse en el verdadero problema. El dragón. Tal vez se calmó por el monolito, pero no había garantía de que no volviera a atacar al alejarse. ¡Espera!, exclamó la voz. Mientras te tengo aquí, debo decirte algo importante. No toquen al dragón. Esa criatura llegó por voluntad propia. Estaba débil, pero se fue recuperando, quizá atraída por la energía del monolito sin saberlo. Ahora que ha recobrado su fuerza, he podido comunicarme con él. Un poco. Tal vez porque somos parecidos. El dragón ha aceptado proteger el monolito, porque si este artefacto se destruye, todas las habilidades desaparecerán con él. Así funciona el sistema. El monolito otorga habilidades a quienes son aptos. Cuando mueren, la habilidad vuelve aquí para ser entregada a otro, pero si se destruye, ya no habrá a dónde regresar, y con eso se perderá todo. Diego lo entendía, pero eso planteaba un nuevo dilema. Habían llegado allí para mover al dragón y así evitar que los Dalki lo encontraran, pero ahora parecía que el monolito era más valioso que cualquier otra cosa. ¿Y moverlo? Era imposible. La mejor opción sería proteger la isla a toda costa. Honestamente, ni aunque lo intentaras podrías vencer al dragón, dijo la voz. Supongo que sabes algo de esta isla, pero ni siquiera el hombre que estuvo aquí antes pudo controlarlo. Yo tampoco lo hago del todo, pero al menos me escucha a veces. Aunque no sé si es por mí o por puro instinto, él ataca a quienes considera invasores. Sé que eres joven, y seguramente crees que eres fuerte, invencible incluso, pero no tienes el poder para enfrentarte a esa bestia. Si intentas obligarla a irse, ya no podré ayudarte, y puedes estar seguro de que peleará con toda su fuerza. Diego tragó saliva. ¿Eso quiere decir que ni siquiera ha luchado en serio hasta ahora? Si eso era cierto, entonces no sorprendía que los Dalki fueran creados a partir de esta criatura. Y aún más impresionante era que los vampiros hubieran logrado vencerla de alguna forma. ¿Qué clase de fuerza habían enviado? Dime una cosa, preguntó Diego. Si fuiste tan poderoso, ¿puedes ayudarnos? Dices que hiciste todo esto para salvarnos, pero ahora mismo estamos al borde de la extinción. ¿No puedes hacer algo? De nuevo, hubo una pausa. Me temo que no. Ya tienes una habilidad, así que no puedo darte otra. Yo nací fuerte, no aprendí como otros, así que no tengo nada que enseñarte. Lo único que puedo ofrecerte es información, pero temo que es demasiado antigua para ser útil. Lo único que puedo hacer por ti es convencer a mi amigo escamoso de que te deje ir con vida. Diego se sintió algo decepcionado. En situaciones como esta, uno esperaría obtener un gran poder, un arma legendaria, pero no. Al menos, no moriría aplastado por un dragón furioso. ¿Por qué hablaste conmigo?, preguntó, antes de soltar el monolito. No lo hice por elección. Hubo una reacción cuando lo tocaste. Nunca había ocurrido antes. Eres el primer ser capaz de oír mi voz. ¿Por qué tú? No lo sé. Tal vez sea el destino. O simple casualidad. Diego no supo qué esperar de esa respuesta. Tal vez se había dejado llevar por leer demasiadas historias de elegidos, profecías y salvadores del mundo. Pero no había nada de eso aquí. Antes de que te vayas, dijo la voz, ya que eres el primero con quien puedo hablar, sería una falta de respeto no saber tu nombre. Me llamo Diego. Diego Talén. Ese nombre es un buen nombre. Diego tuvo la sensación de que el ente quería decir algo más, pero decidió callarlo. Y no había forma de obligarlo a hablar. Al soltar el monolito, el brillo comenzó a apagarse hasta desaparecer por completo. Al darse vuelta hacia los demás, Diego sabía que ahora tenía una última tarea: convencer a Eno de que mover al dragón no era la mejor idea. Título 1095. Se necesita un tercer cuerpo. Era natural que Diego se preguntara quién era aquella misteriosa voz con la que había hablado. Siendo tan arrogante como se mostró al principio, resultaba extraño que no se hubiera presentado. Sin embargo, el tono con el que respondió tras escuchar el nombre de Diego dejó claro que la conversación había llegado a su fin. Para los demás, lo único visible había sido cómo Diego colocó las manos sobre la tableta. Esta brilló con una intensa luz, y luego se apagó al retirarse. Mientras se alejaba, el dragón lo seguía observando con ojos atentos.
Pero Diego ya no sentía esa tensión que lo atenazaba antes. La voz de la tableta había cumplido su promesa. El dragón no lo atacó. Los demás, al ver la calma con la que Diego regresaba, salieron de su escondite, aunque con cautela, preocupados de que el dragón cambiara de parecer de un momento a otro. ¿Estás bien?, preguntó Luisa, acercándose rápidamente. ¿Te hiciste daño al caer del dragón? Isabela también dio un paso adelante, pero ambas se congelaron al ver la enorme cabeza del dragón aún vigilándolos. No hizo ningún movimiento, pero su mirada era suficiente para dejarles claro que no eran bienvenidos. Estoy bien, no se preocupen por eso, respondió Diego, pero hay varias cosas que tengo que explicarles. Y así, les relató todo lo que había sucedido con la voz en la tableta, sin omitir detalle. Algunos lo miraron con escepticismo, pero después de todo lo que habían vivido, incluido tener a un dragón demoníaco tolerando su presencia, ya nada les parecía imposible. Alguien con todas esas habilidades tuvo que haber sido una de las entidades más poderosas de la historia, comentó Lorenzo. Nunca le aprendimos sobre alguien así. Pero si lo que dijo es cierto, entonces todo encaja. Lo único que no comprendo es por qué eligió hablar contigo. Diego tampoco lo entendía, aunque le hubiera encantado saberlo. Ya conseguimos lo que vinimos a hacer, que era otorgarle una habilidad a Dennis, continuó. Y honestamente, creo que deberíamos seguir el consejo de ese ser. Dejar al dragón donde está. No veo ninguna razón por la que me mentiría. Solo una pequeña fracción de la energía que absorbí de la tableta fue suficiente para darme una idea de su poder. Si intentamos mover al dragón, probablemente muchos de nosotros no saldríamos vivos. Miró a los demás con gesto serio. Además, si los Dalki llegan a esta isla buscando al dragón, podrían destruir todo, incluida la tableta. En ese momento, Eno emergió desde entre los árboles, su rostro duro. ¿Vas a seguir las palabras de una voz que escuchaste en tu cabeza? ¿Acaso entiendes las consecuencias de que José consiga ese dragón? Podría crear más Dalki, versiones perfeccionadas, seres eternos capaces de arrasar con todo el universo. Dio un paso más hacia Diego, y eso fue todo lo que hizo falta. El dragón se adelantó, ahora con la cabeza justo sobre el líder de la facción maldita. Ya no miraba al grupo entero, sino que sus ojos dorados se enfocaban únicamente en Eno, como si lo viera como una amenaza directa. Tan cerca estaba, que Diego podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo colosal. ¿Lo está controlando? ¿Como lo hacía Hatsuki?, preguntó Choki en voz baja. Eso haría de Diego la primera persona con más de una habilidad, exclamó Hana. Yo sí le creo. ¿Por qué inventaría una historia tan absurda justo ahora si pudiera controlar al dragón desde el inicio? Y pese a todo, Eno no dio un paso atrás. No era un hombre que se intimidara fácilmente. Parece que por segunda vez hoy debo ceder ante ti, dijo al fin. Pero escúchame bien, Diego. El futuro de la humanidad ya no está solo en mis manos. Ahora tú tienes suficiente poder como para influir en todo esto. Y te guste o no, vas a tener que asumir tu responsabilidad. El dragón retrocedió, notando que no había más hostilidad. Retomó su posición como silencioso guardián. Todavía hay cosas que debemos resolver, dijo Diego. Tal como la voz explicó, la tableta es demasiado importante. Si los Dalki vienen, debemos proteger este lugar. Luego miró a Eno directamente. Quiero pedirte algo. ¿Podrías dejar una pequeña fuerza de tus vampiros aquí? Así podríamos recibir alertas en caso de que ocurra algo. Podemos intentar construir un teletransportador, pero podría no funcionar. Afortunadamente la isla está en la Tierra, así que podremos detectar cualquier movimiento antes de que llegue aquí. Eno no respondió de inmediato. Como siempre, era terco, pero Diego ya lo conocía lo suficiente como para saber que haría lo correcto. Después de todo, incluso él tenía interés en proteger al dragón. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó Lorenzo. Ahora que el dragón parece menos hostil, ¿crees que podamos tomar muestras de su sangre? Tal vez pueda crear más sueros para Vito. «Puedo intentarlo», asintió Diego, acercándose de nuevo a la tableta y posando sus manos sobre ella. Pero esta vez no pasó nada. No brilló, no sintió nada. Hasta que... Nueva misión recibida. Descubre más sobre tu pasado y regresa de este lugar. Conoce la historia de la familia Talen. ¿Eh?, pensó Diego sorprendido. No esperaba recibir una misión del sistema. ¿Qué tendría que ver su linaje con la tableta? Supongo que podemos intentarlo, respondió mirando con nerviosismo al dragón. No me importaría quedarme unos días. Podemos usar el castillo como base, sugirió Dennis. Así tendré tiempo para aprender a usar mi habilidad. Parece que Nico no necesitará mi ayuda pronto. Después de discutirlo, tomaron algunas decisiones. Eno aceptó enviar un grupo de sus vampiros para vigilar la isla, mientras Dennis practicaba el uso de su nueva habilidad. Eno, por supuesto, lo observaba de cerca, tanto a él como a Nico. Por otro lado, Lorenzo se centró en extraer muestras del dragón. Gracias a que ahora parecía estar bajo algún tipo de protección hacia Diego, fue posible. Lorenzo pidió ayuda a Diego y el dragón, tras soltar un bufido molesto, abrió su enorme boca. Diego fue el primero en entrar. Cuando vieron que no era devorado, Lorenzo lo siguió. Dentro de la boca era uno de los pocos lugares sin escamas duras, lo que le permitió obtener una muestra. Mientras tanto, el resto se quedó en el castillo, sintiéndose más seguros lejos del imponente dragón.
En la gran sala del comedor, Diego fue a ver a Lorenzo, quien había improvisado un laboratorio allí. «Espero que todo esté yendo bien», le dijo. «No te preocupes, en cuanto Eno llegue con su gente, podemos volver a la nave maldita. Sé que aquí no tienes el equipo que necesitas». Lorenzo frunció el ceño. Había esperado este momento por tanto tiempo, y ahora no tenía los medios para estudiarlo como quería. «Si no tienes nada urgente, ¿puedes seguir con la búsqueda que te pedí antes?», preguntó Diego. «Necesitamos seguir investigando. Tal vez para cuando terminemos, Dennis ya habrá dominado su habilidad. ¿Vas a ir a espaldas de Eno? ¿Y si encontramos lo que buscas antes de mover al dragón? Si esto funciona como creo, entonces Nico conservará todas sus habilidades», respondió Diego antes de salir a ver cómo iba Dennis. Mientras caminaba, una idea comenzó a rondar en su mente. Si Dennis puede extraer mentes, o espíritus, y colocarlos en otros cuerpos, ¿acaso podrías hacer lo mismo con Vincent? Sería genial sacarte de mi cabeza, ¿sabes? Vincent permaneció en silencio por unos segundos. Ya se había hecho a la idea de su situación, y acompañar a Diego había sido un regalo inesperado. «Sería agradable hablar cara a cara, Diego», respondió por fin. Antes. Capítulo 1096. Todos en el mismo saco. Hacía mucho tiempo que la tensión no se sentía tan pesada en aquel refugio. Uno bastante peculiar, donde las casas, tiendas y hasta los caminos estaban suspendidos entre los árboles, muy por encima del suelo. Pero si uno miraba los rostros de las personas que caminaban entre las plataformas, no vería una sola sonrisa. Sus expresiones eran de preocupación absoluta. Si por ellos fuera, no habrían salido de sus hogares. Sin embargo, la mayoría se encontraba afuera por una sola razón: una reunión urgente, convocada en la casa más alta del refugio, también la más grande de todas. A través de los puentes colgantes que conectaban las plataformas, un grupo se dirigía hacia ese lugar. En su interior, sobre un estrado de madera, se encontraba Ruby, la líder, de piel oscura, cabellos rizados trenzados hasta la cintura, empuñaba una lanza cuya punta descansaba firmemente clavada en el suelo. La sala empezaba a llenarse, y los murmullos no tardaron en hacerse presentes. «¿Qué demonios hacen aquí? ¿Alguien sabe algo? No puedo dormir tranquilo sabiendo que están justo afuera. Pero no nos han atacado. ¿Acaso llegaron a algún acuerdo con ellos? Han estado ahí afuera por días sin decir palabra. ¿Y Ariel? ¿No se suponía que él nos protegería de esto?» «¡Silencio!», rugió Ruby, su voz dominando el lugar. Mencionar ese nombre bastaba para que todo se detuviera. La tensión era palpable. «Sé que están asustados. Todos lo estamos», dijo Ruby, firme. «Hemos pasado por demasiado, y cada vez parece que quienes deberían protegernos nos abandonan». Apenas comenzó a hablar, la habitación enmudeció. Su voz tenía poder. «Los Dalki. No sé por qué están aquí. Toda nuestra vida hemos estado en guerra con ellos. Los aprendimos a odiar, pero si somos honestos, hasta ahora no han hecho más que defendernos. Las bestias salvajes que solían atacarnos han sido eliminadas por ellos. Se mantienen cerca, vigilando nuestras fronteras, y aún no han hecho daño a ninguno de nosotros». Tuvo que hacer una pausa. Su mano temblaba, y sus nudillos se tensaban contra el mango de la lanza. «Pero siguen siendo nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares por culpa de ellos durante la Primera Guerra? La Armada nos abandonó, pero jamás habríamos terminado aquí si los Dalki no nos hubieran atacado primero», gritó un hombre desde el fondo, y otros asintieron con rabia. «Lo sé», gritó Ruby, imponiendo silencio de nuevo. «Pero díganme algo, ¿confían en Ariel? Él prometió que nos protegería, que, pasara lo que pasara con la guerra, no estaríamos solos». Su voz se quebró. Aquellos que la escuchaban sabían que, si para Ruby era difícil aceptar la presencia de los Dalki, para ellos también debía ser posible tolerarlo. «Mientras no nos hagan daño, creo que deberíamos dejar que...». No terminó la frase. Un temblor sacudió toda la estructura, seguido por una explosión ensordecedora. Rápidamente, todos tomaron sus lanzas y salieron corriendo. «Lo sabía. Los Dalki nos atacarían tarde o temprano». «Tal vez sea solo una bestia. Cada vez aparecen más seguido». Pero Ruby sabía que no era una bestia. Y tampoco era un ataque directo de los Dalki. Ese sonido había sido un disparo, un tipo de rayo, algo tecnológico. Al salir, lo vieron con sus propios ojos. El caos había comenzado. Naves mecas descendían del cielo, desplegándose justo en las afueras del refugio. Los Dalki se enfrentaban a ellas, y los humanos con habilidades disparaban sin piedad. Pero no contra las bestias, ¡contra los Dalki! «¡Es el ejército! ¡Han vuelto para salvarnos!», gritó alguien entre la multitud. Pero Ruby no lo creía. Si realmente querían salvarlos, habrían llegado mucho antes. Podrían haberlos evacuado, reubicado, pero nunca lo hicieron. Ahora comprendía la verdad. El ejército no venía a rescatarlos, ni venía a eliminar a los Dalki. Y eso era una mala noticia para todos. «¿Por qué no nos dejaron en paz?», murmuró Ruby, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Ariel, ¿dónde estás?». En tierra firme, 2 generales habían recibido la orden de exterminar la fuerza Dalki en ese refugio. No sabían cuántos eran exactamente, pero el comando era claro. Cualquier humano con los Dalki debía considerarse parte de los Vamp.
Los generales eran Anselmo y Samantha. Parece que será una tarea fácil, comentó Anselmo. Patel envió toda nuestra fuerza. Quiere terminar esto rápido. Tiene sentido, considerando dónde están los Dalki. Lo que no entiendo es, ¿cómo llegaron hasta aquí? Anselmo, gritó Samantha. Somos dos generales y decidiste ignorar mi sugerencia. Te dije que debíamos confirmar si los humanos eran parte de los Vamp antes de atacar. Y arriesgar que nos descubran, respondió él. Podrían haber avisado a sus aliados. Habríamos perdido una unidad entera por nada. Esta fue la mejor decisión. Para Anselmo la desconfianza era el camino seguro. Desde que Patel reveló al mundo la verdad sobre los Vamp, algunos empezaron a dudar de todos. Otros, como Anselmo, simplemente no confiaban en nadie. Y ahora, los civiles lo sabían también. Un mecha había aterrizado sobre una de las plataformas, apuntando con su rayo directamente a un grupo de humanos. ¡Cuidado! ¡El ejército también nos está atacando!, gritó Ruby. Pero ningún grito los salvaría. Un enorme puño negro con forma de garra atravesó el mecha por la espalda. En un instante, el robot fue destruido y arrojado al vacío. Frente al grupo, un Dalki cubierto de sangre verde. Observó brevemente a los humanos y luego saltó al combate. «¡Los Dalki nos están defendiendo! ¿Y el ejército? ¿Por qué está intentando matarnos?», murmuraban los civiles confundidos. Los roles se habían invertido. Los enemigos de siempre ahora los protegían, y los que debían ser sus salvadores querían destruirlos. Y en esa desesperación no les quedó opción. Si querían sobrevivir, tendrían que pelear junto a los Dalki. «Supongo que es hora de terminar esto. ¿Qué tal si tú y yo nos unimos al combate?», dijo el general Anselmo a Samantha. «Podríamos hacer una competencia. Si mato a más enemigos que tú, ¿aceptarías salir conmigo?». «Me encantaría aceptar esa oferta», dijo una voz grave desde lo alto. Una figura aterrizó como un meteorito. El suelo tembló bajo su peso. Al recuperar el equilibrio y alzar la vista, los generales vieron algo que los heló por dentro. Un Dalki de un solo cuerno. Capítulo 1097. Evolución. «¿Qué dijiste?», gritó Patel, su voz retumbando en toda la oficina. La razón de su estallido era el informe urgente que acababa de recibir. Frente a él, su asistente Diana no podía ocultar el sudor que corría por su frente. Repetir aquella información le costaba horrores. «Recibimos un informe de emergencia del primer grupo de los terrestres», dijo con un hilo de voz. «Se han encontrado cara a cara con el Dalki de un solo cuerno. El líder de la última guerra ha sido visto y ya está participando en el combate». Patel se encontraba en ese momento a bordo de una de las naves Berta, anclada cerca de la estación de teletransporte. Había seguido su instinto, que le decía que algo grave sucedería en ese planeta, y ahora, con esta noticia, sabía que no se había equivocado. Si el mismísimo líder Dalki estaba presente, entonces algo terrible se avecinaba. «Preparen todo. Me uno al campo de batalla de inmediato», ordenó con decisión. Samantha y Anselmo no serán suficientes. En la última guerra, hicieron falta los 4 líderes para enfrentarlo. Y aunque hemos mejorado desde entonces, tengo la sensación de que hay mucho más de lo que vemos. Mientras se alistaba para partir, Patel no podía dejar de pensar. ¿Será esta la base que usan para comunicarse con los Vamp? Si es así, debemos capturarla. Esta batalla podría ser la clave para terminar la guerra. En la base Dalki, una estructura colosal con forma de montaña, solo un Dalki permanecía en su intento. Permanecía en su interior. No estaba completamente solo. Sentado frente a él, había un vampiro. ¿Estás seguro de tu decisión? ¿Has enviado a 2 de tus mejores soldados, Slicer y One Horn?, preguntó José. «Por supuesto», respondió Graham con frialdad. «De lo contrario, no los habría enviado. Ocúpate de tu tarea. Ya te asigné una fuerza para que te asista, ¿o no?». Pero esa fuerza ahora la he prestado a otro. Así que, una vez más, estoy por mi cuenta. Bueno, al menos con los míos», respondió José con cierta sorna. «Eres astuto, José. Seguro ya sabes lo que viene. One Horn fue enviado para cumplir el trato que hicimos. Considera esto como una prueba de nuestra palabra. No fracasará. Slicer tampoco». Graham hablaba con seguridad absoluta. «Los humanos aún desconocen nuestro verdadero poder. No hay un solo humano capaz de vencer a Slicer o One Horn en este momento. Tal vez si todos sus líderes se unieran, pero por eso los envié a 2 lugares distintos, al mismo tiempo», explicó Graham. «Ni un solo humano, ¿eh? Entonces, ¿eso te hace invencible?», preguntó José, con una media sonrisa. «Si no tuviéramos ese defecto, ese único error que cometiste al crearnos, tal vez sí», respondió Graham, dejando ver sus colmillos afilados. «Podría vestir ropas humanas, pero esos dientes jamás permitirían olvidar lo que realmente era. En el campo de batalla,
frente a los dos generales, apareció el Dalki de un solo cuerno. Su silueta era inconfundible. Al verlo, Samantha no perdió tiempo y activó su arma del alma. 9 colas de tierra surgieron del suelo, rodeándola como una danza mortal. Anselmo, por su parte, confiaba en la dureza de su cuerpo y su fuerza descomunal. Cargó de frente, impulsándose desde el suelo, y lanzó una rodilla con toda su potencia directamente contra el Dalki. El impacto fue tan brutal que la onda de choque atravesó su cuerpo. Samantha aprovechó ese instante para lanzar todas sus colas con puntas afiladas hacia la espalda del enemigo, apuntando a donde debería estar su corazón. «Solo quédate quieto por un segundo, por favor», pensó, conteniendo el aliento. Las colas estaban a punto de impactar. Era el momento decisivo. «¡Nos subestimaron! ¡No son la única raza que puede hacerse más fuerte!», rugió Anselmo preparando otra patada. Las colas golpearon, pero no atravesaron. Las puntas se rompieron al chocar contra el cuerpo del Dalki, desmoronándose en el suelo. Samantha quedó paralizada. Era la primera vez que su arma del alma fallaba en penetrar algo. Ni siquiera contra otros Dalki le había pasado. Anselmo intentó una patada directa a la cabeza del enemigo, cargada con toda su fuerza. Su equipo no tenía habilidades especiales, pero aumentaba su poder físico considerablemente. Pero antes de que pudiera golpear, One Horn se movió. Rápidamente atrapó la pierna de Anselmo con una sola mano. Lo había detenido, con una facilidad aterradora. Samantha lo entendió en ese instante. Estaban en serios problemas. El número de espinas en la espalda de One Horn no coincidía con la información que tenían. Ya no era un Dalki de 4 espinas, era un 5 espinas. Y eso lo cambiaba todo. ¡Corre!, gritó Anselmo. ¡Advierte a los demás! Pero antes de que pudiera soltarse, One Horn lo estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora. El suelo se quebró, aunque el cuerpo de Anselmo resistió gracias a su habilidad. «Oh, eres el primer humano que no termina convertido en pulpa con ese golpe. Esto va a ser divertido», dijo One Horn, mostrando los dientes en una sonrisa salvaje. Cuando Graham le dio esta misión, One Horn pensó que sería una pérdida de tiempo. No entendía por qué debían cumplir esa promesa, pero ahora se sentía emocionado. Intentando contrarrestar el agarre, Anselmo usó toda su fuerza, empujando desde el suelo con una pierna, mientras Samantha hacía surgir una columna de tierra bajo él para ayudar. Juntos, lograron elevarlo a la altura del Dalki. Anselmo, girando su cuerpo con la pierna atrapada, comenzó a patear con brutalidad el antebrazo del enemigo una y otra vez. Cada golpe generaba ondas de choque en el aire. «¿De verdad quieres que te suelte tanto? ¡Entonces ahí vas!», gritó el Dalki, lanzando a Anselmo por los aires con un giro. Samantha miró con horror cómo su compañero se elevaba cada vez más, fuera de su alcance. «¡Anselmo!», gritó desesperada. Intentó pensar en una forma de salvarlo, algo para amortiguar la caída, atraparlo, hacer cualquier cosa, pero sabía que el Dalki no le permitiría moverse. «¿Qué puedo hacer?». A su alrededor, la batalla continuaba. Los humanos del refugio, confundidos, comenzaban a luchar junto a los Dalki, defendiendo su hogar de las tropas militares. «¡Yo! ¡Retrocede!», ordenó una voz potente. Un túnel de hielo surgió, disparado directamente hacia One Horn. Era Patel, el comandante supremo. Había llegado. ¿Un 5 espinas? ¿Aquí? Esto no estaba en el informe, pensó Patel, con el rostro serio. Tendremos que pedir refuerzos. Diego, Ezra, no puedo hacerlo solo, pero por ahora tendría que intentarlo. Capítulo 1098. Los 2 caballeros vampiros. En el mundo vampírico no existían horarios fijos para dormir o estar despierto. A diferencia de los humanos, no seguían el ciclo del sol ni necesitaban tanto descanso. De hecho, algunas subclases ni siquiera requerían dormir en absoluto. Por eso, sin importar la hora, siempre había visto luces encendidas y figuras moviéndose entre las sombras. Pero hoy, Gregor había emitido una orden especial: convocar a un selecto grupo de vampiros en el castillo para una reunión fuera de lo común. No se encontraban en el salón del trono habitual, sino en lo más profundo del castillo, en las mazmorras, normalmente usadas para encerrar prisioneros antes de enviarlos al 14º castillo o ejecutarlos. Entre esos oscuros pasadizos subterráneos, había uno que llevaba a una sala muy especial. Era una habitación secreta que Gregor mandó construir tras convertirse en rey. La puerta tenía una combinación única que ni siquiera Muka conocía. De hecho, ella ignoraba por completo que ese lugar existía. A través de esos túneles, los líderes convocados podían llegar hasta Gregor sin levantar sospechas.
Esto es mucho más entretenido que cuando estaba vivo, comentó Pascual con una sonrisa mientras avanzaba hacia la puerta especial. Tras dar un golpe único, conocido solo por él, ésta se abrió. Del otro lado, varios líderes ya estaban reunidos. ¿Invitaste al segundo original?, gritó Susan, líder de la tercera familia, levantándose de golpe. Si fuese otra ocasión, le habría rendido el respeto que merecía, pero hoy las circunstancias eran distintas. Cálmate, intervino Gregor. Él ya sabe todo lo ocurrido. Sé que la segunda familia no estuvo implicada en su momento, pero tras lo que pasó con Cindy, era imposible ocultárselo. Además, ha sido de gran ayuda. Al escuchar eso, los demás líderes se pusieron de pie y se inclinaron ante Pascual. Los presentes eran los dos caballeros reales de Gregor, Prima Kilton, ex líder de la familia 12, y Kyle Harlow, ex líder de la séptima, además de Gina, la antigua líder de la octava familia, cuyos ojos vacíos aún conservaban la frialdad de la muerte. Como ya sabéis, Ariel vendrá a visitarnos, anunció Gregor, y todos sabemos lo que eso significa. Quiere vengarse por lo que hicimos a los castigadores. No me arrepiento de lo que hicimos. Teníamos que asegurarnos de que jamás volvieran, pero por no terminar el trabajo, hoy siguen apareciendo fantasmas del pasado. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Gregor pesaban en el aire. Para corregir aquel error, los he reunido. Sé que muchos de ustedes no informaron a sus líderes actuales sobre lo que pasó, y no los culpo. Si todo hubiera salido bien, este episodio sería solo una página enterrada en la historia. Pero nuestro viejo amigo regresa, y esta vez debemos enfrentarlo. Quiero que me envíen vampiros que consideren prescindibles. Ya agoté mis conexiones con la primera familia, y Muka empieza a sospechar. Si su número sigue disminuyendo o comenzamos a crear más neonatos, no tardarán en surgir preguntas incómodas. Susan fue la primera en hablar. ¿Qué planeas hacer con ellos?, preguntó, desconfiada. Estoy dispuesta a enviarte criminales o desobedientes, pero si me aseguras que volverán, entonces podría enviarte a otros. Los demás asintieron en silencio. La forma en que Gregor hablaba insinuaba algo más oscuro. ¿Acaso han olvidado cuán poderoso es Ariel?, replicó el rey. Si no se hubiera retirado por voluntad propia, estaríamos todos muertos. Ni siquiera el antiguo rey pudo detenerlo. Nuestra única ventaja es que él piense que seguimos siendo débiles, que no tenemos respuesta para sus sombras, pero con su ayuda, eso cambiará. Y no, sus hombres no volverán. Serán recordados como héroes, pero sin sacrificio, no podremos ganar esta guerra. Aquellas palabras incomodaron a más de uno. ¿No se suponía que habían eliminado a los castigadores para evitar más muertes vampíricas? ¿Cómo podía Gregor pedir ahora, tan fríamente, la vida de sus propios hermanos? Aún así, sabían que no tenían salida. Todos los presentes habían manchado sus manos en el pasado. Ariel había perdonado una vez, pero era absurdo pensar que lo haría de nuevo. Si tan solo hubiera una forma de convencer a los demás líderes de que Ariel es el verdadero enemigo, dijo Pascual, eso aumentaría nuestras probabilidades. Además, evitaría que alguno intente unirse a los castigadores. Muchos veían con recelo que la segunda familia colaborara con Gregor, dado que no estuvieron implicados originalmente. ¿Tienes alguna sugerencia?, preguntó Gregor. Creo que sorprenderlo con algunos rostros del pasado sería efectivo, respondió Pascual. Mientras tanto, en el 10º castillo, Paul cumplía sus deberes como caballero vampiro con rigor. Los soldados humanos y vampiros convivían en paz. Desde que Diego fue proclamado héroe, la desconfianza casi se había desvanecido, y eso facilitaba mucho el trabajo de Paul. Sentado en su escritorio, revisaba informes como en sus días de militar sin habilidades. Le acompañaban Xander y Timmy, quienes le ayudaban en las tareas administrativas. Diego, no he tenido noticias tuyas, pensó Paul, mirando la máscara a su costado. Espero que recuerdes la petición que te hice. Sé que cuidarás de nuestras familias, pero no puedo evitar preocuparme. Temo que la guerra ya ha comenzado. De pronto, la máscara comenzó a vibrar. Era una señal de llamada, algo poco común. Samuel le había informado lo justo del estado del mundo, quizá para evitar que Paul se involucrara más de la cuenta. Cuando contestó, no esperaba esa voz. Entiendo. Sí, es posible.
respondió Paul poniéndose de pie. Rápidamente se dirigió a la sala del trono y activó el teletransportador del castillo. Las luces comenzaron a brillar, y tras unos segundos, dos figuras emergieron del portal. Una de ellas tenía un aspecto muy diferente al que recordaba. Bienvenidos de vuelta. No esperaba verlos a ustedes regresar antes que los demás. ¿Está todo bien?, preguntó Paul. Fue una vuelta inesperada, pero necesaria, respondió Leo, mientras Erika caminaba justo detrás de él. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Llego